Buenos días, le habla el maestro técnico productivo Oscar Pico Contreras, adscrito al Centro de Formación Socialista Metalminero La Victoria. Bienvenido a la nueva formación de programación de torno CNC. Lección número 1. ¿Qué vamos a ver en esta formación? ¿Cuál es el contenido de este curso? Bueno, vamos a hablar un poco de la reseña histórica de las máquinas por CNC o por control numérico computarizado. También vamos a ver la introducción a las máquinas por control numérico computarizado, introducción a la programación CNC, las ventajas de las máquinas por control numérico computarizado, los sistemas de coordenadas, el sistema de referencia del torno control numérico computarizado, la programación con códigos ISO y las instrucciones de programación, los códigos G o geométricos y M mixtos o misceláneos. Vamos a hablar un poco de los orígenes de las máquinas por control numérico. El CNC tuvo su origen a principios de los años 50 en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, el MIT, en la ciudad de Boston, en donde se automatizó por primera vez una gran fresadora. Esa fresadora se llamaba la Cincinnati Hydrotel. Fue la primera máquina por control numérico. En esta época, las computadoras estaban en su inicio y eran tan grandes que el espacio ocupado por la computadora era mayor que el de la máquina. Hoy día las computadoras son cada vez más pequeñas y económicas, con lo que el uso del control numérico computarizado se ha extendido a todos los tipos de maquinaria: tornos, rectificadoras, electroerosionadoras, máquinas de coser y etc. En una máquina por control numérico computarizado, a diferencia de una máquina convencional o manual, la computadora controla la posición y velocidad de los motores que acciona los ejes de la máquina. Gracias a esto pueden hacer movimientos que no se pueden lograr manualmente, como círculos, líneas, diagonales y figuras complejas tridimensionales. Las máquinas CNC son capaces de mover la herramienta al mismo tiempo en los tres ejes para ejecutar trayectorias tridimensionales como la que se requiere para el maquinado de complejos moldes y troqueles. Esto tiene su reseña histórica por allá por la década de los 50, a pedido de la Fuerza Aérea. Se necesitaban fabricar piezas para las aeronaves, para el nuevo tipo de aeronaves, los aviones de reacción. Entonces se necesitaban máquinas que fueran controladas por tarjetas perforadas, ya que su operación de un mecanizado normal era muy compleja. Entonces se requería. Eso debe mucho al ingeniero John Parsons, que fue el precursor de este tipo de maquinaria. En una máquina por control numérico computarizado, una computadora controla el movimiento de la mesa, el carro y el lucillo. Una vez programada la máquina, esta ejecuta todas las operaciones por sí sola, sin necesidad de que el operador esté manejándola. Esto permite aprovechar mejor el tiempo del personal para que sea mucho más productivo. El término control numérico se debe a que las órdenes dadas a las máquinas son indicadas mediante códigos numéricos. Estos códigos son un conjunto de órdenes que siguen una secuencia lógica, constituye un programa mecanizado o maquinado. Al principio, hacer un programa de maquinado era muy difícil y tedioso, pues había que planear e indicarle manualmente a la máquina cada uno de los movimientos que tenía que hacer. Era un proceso que podía durar horas, días, semanas, y aún así era un ahorro de tiempo comparado con los métodos convencionales. Actualmente, muchas de las máquinas modernas trabajan con lo que se conoce como lenguaje conversacional, en el que el programador escoge la operación que desea y la máquina le pregunta los datos que se requiere. Cada instrucción de este lenguaje conversacional puede representar decenas de códigos numéricos. Por ejemplo, el maquinado de una cavidad compleja se puede hacer con una sola instrucción que especifica el largo, alto, profundidad, posición, radio de la esquina, etc. Algunos controles incluso cuentan con graficación de pantalla y funciones que ayudan a la parte geométrica. Esto
todo esto hace que la programación sea mucho más rápida y sencilla. Hay muchas máquinas que trabajan, por ejemplo, los controles FANUC, los controles Masatro de fabricación japonesa trabajan con ese tipo de lenguaje conversacional. También se emplean los sistemas CAD-CAM. ¿Qué son los sistemas CAD-CAM? Son los sistemas de dibujo o diseño asistido por computadora y manufactura asistida por computadora, que generan el programa de maquinado de forma automática. En los sistemas CAD, diseño asistido por computadora, la pieza que se desea maquinar se diseña en la computadora con herramientas de dibujo y modelado de sólido. Posteriormente, el sistema CAM de la manufactura asistida por computadora toma la información del diseño y genera la ruta de corte que tiene que seguir la herramienta para fabricar la pieza deseada. A partir de esta ruta de corte se crea automáticamente el programa de maquinado, el cual puede ser introducido a la máquina mediante un disco y enviarlo electrónicamente. Hoy los equipos de control numérico computarizado, con la ayuda de los lenguajes conversacionales y los sistemas CAD-CAM, permiten a las empresas producir con mayor rapidez y calidad sin necesidad de tener personal altamente especializado. Esto es muy fácil. Esto significa que yo puedo generar un dibujo en un software de dibujo asistido por computadora como AutoCAD, Inventor, el software de SolidWorks, que nos permiten dibujar elementos mecánicos y luego ser llevados a los sistemas de manufactura CAM como MasterCAM, GIFCAM, entre otros. Vamos a hablar un poco de las ventajas del control numérico computarizado. ¿Cuáles son esas ventajas dentro de los parámetros de producción? Bueno, en primer lugar tenemos la posibilidad de fabricar o la posibilidad de fabricación de piezas imposibles o muy difíciles. Gracias al control numérico se ha podido obtener piezas muy complicadas con las superficies tridimensionales necesarias en la fabricación de aviones. En segundo lugar, la seguridad. El control numérico es especialmente recomendable para los trabajos con productos peligrosos. En tercer lugar, tenemos la precisión. Esto se debe a que la mayor precisión de las máquinas herramientas por control numérico respecto a las máquinas herramientas convencionales. En cuarto lugar, tenemos el aumento de productividad de las máquinas. Esto se debe a la disminución del tiempo total de mecanización, en virtud de la disminución de los tiempos de desplazamientos en vacío y de la rapidez de los posicionamientos que suministran los sistemas electrónicos de control. En quinto lugar, tenemos la reducción de controles de calidad y desecho. Esta reducción es debida fundamentalmente a la gran fiabilidad y repetibilidad de una máquina herramienta con control numérico. Esta reducción de controles permite prácticamente eliminar todas las operaciones humanas posterior con la subsiguiente reducción de costo y tiempo de fabricación. Vamos a hablar un poco cuáles son las desventajas que tienen las máquinas por control numérico computarizado CNC. Bueno, la aplicación de las máquinas de control numérico es solo rentable para la producción en serie de 5 o más piezas, también teniendo en cuenta que su fabricación sea repetida más de una vez al año. Para una cantidad menor a 5 piezas, solo es justificable si su geometría es muy compleja, justificando así el uso de una computadora para su fabricación. En caso de la geometría no debe ser tan compleja, la fabricación de un lote menor a 5 unidades es mucho más económica utilizando máquinas y herramientas convencionales. Esto tiene que ver con el factor costo de fabricación. Esto es solamente justificable cuando las máquinas o la pieza que se va a fabricar sea muy compleja y amerite fabricación por control numérico. Otra desventaja también sería que tiene que tener personal especializado y capacitado para poder operar y programar esas máquinas. Vamos a hablar un poco de los sistemas de coordenadas. El sistema de coordenadas utilizado en las máquinas de control numérico es el sistema cartesiano o rectangular, donde el eje Z se encuentra situado en la dirección del lucillo principal, es el que proporciona la potencia de corte,
Si no existe usillo principal, el eje Z se obtiene según la normal saliente del plano de sujeción de la pieza. Su sentido positivo es aquel el que se aleja de la herramienta de la pieza. El eje X es perpendicular al eje Z y se elige sobre un plano horizontal paralelo a la superficie de sujeción de la pieza. En sentido positivo es aquel que la herramienta se aleja de la pieza. En máquinas en las que el eje Z es horizontal, X también es horizontal. El eje Y forma un triedro a las derechas con el eje X y el eje Z. Entonces tenemos un sistema de coordenadas cartesiano, rectangular, en este caso para fresadora o centro mecanizado, donde se disponen todos los ejes, el X positivo, el Y positivo, el Z positivo, el X negativo, el Z negativo y el Y negativo. Vamos a hablar ahora específicamente de los sistemas de referencia en el torno. El torno es el más primario de las máquinas de herramientas y posee dos o dos ejes y medio. ¿Cuáles son las reglas? Bueno, primero, lo que se mueve es Z, es longitud, positiva o negativa. Se mecaniza siempre en Z negativo cuando el cero de pieza, que vamos a ver más adelante, está en cara. Cero se mecaniza o no dependiendo de la pieza. Cero de la máquina depende de esta. Cuarto, el próximo eje a analizar es el eje X, que son los diámetros. X positivo cuando la herramienta se aleja de la pieza y X negativo cuando la herramienta se acerca a la pieza. Ahora vamos a hablar del sistema de referencia de la fresadora. Z igual 0 es la superficie más alta del sustrato. En una máquina, el eje X es aquel que tenga la mayor recorrido, el eje longitudinal, y el otro es el Y. Punto. X igual 0 y Y igual 0. Se define según la pieza de la convención del maquinado de acuerdo al operario. Yo puedo colocar el sistema de cero de pieza en cualquier parte de la pieza que yo desee según mi comodidad. Aquí tenemos el sistema de coordenadas cartesiano tridimensional para lo que es fresadora. El eje X positivo, el Y positivo, el Z positivo, el Z negativo, el Y negativo y el X negativo. Vamos a hablar del sistema de coordenadas en máquinas de 4, 5 y 6 ejes. Yo tengo máquinas de coordenadas o máquinas que trabajan por control numérico que tienen más de 3 ejes. ¿Ok? Tengo un eje longitudinal, un eje vertical, un eje transversal y unos ejes rotativos. Puedo tener máquinas de hasta más de 6 ejes o máquinas de coordenadas. Aquí tengo el sistema coordenado para máquinas de 4 ejes, sistema coordenado para máquinas de 5 ejes, donde tengo un eje de rotación adicional a cada uno de ellos. Vamos a hablar un poco de la programación en códigos ISO. ¿Qué son los códigos ISO? Son los códigos de la Organización Internacional de Estandarización. El código ISO, comúnmente conocido como el lenguaje G, geométrico, está compuesto por unas letras que siempre van en mayúsculas y se conoce como direcciones. Las letras se combinan con números y ese conjunto se le llama instrucción. Varias instrucciones en la misma línea se llaman bloques. La máquina ejecuta las órdenes por bloques o líneas de programa. Entonces tengo la dirección y tengo la instrucción. Eso compone un bloque o una línea de programa. Las instrucciones G geométricas son de operaciones. Vamos a identificar cada una de ellas. Vamos a hablar un poco de los códigos G y vamos a hablar del G0 o G00. Esto es movimiento rápido. Este movimiento no se utiliza para mecanizar, sino para el desplazamiento y posicionamiento rápido de la herramienta en el punto determinado donde va a comenzar a ejecutar la operación de mecanizado. Tengo un ejemplo aquí. Ejemplo, G0 o también puede ser G00, X0, Y0, Z0. Estas son las coordenadas de origen. Cuando yo coloco esta instrucción, estoy diciendo a la máquina que se ubique en el punto 0 de pieza en una fresadora. Ojo, los bloques se escriben sin espacio.
La cantidad de decimales que acepta la máquina para operar depende del tipo de máquina. Las máquinas pequeñas aceptan centésimas de milímetro y las grandes milésimas de milímetro. Ejemplo 2. Tengo G00X10. O sea, mueve a la máquina solo en X, pero no en Y ni en Z porque no se lo ordeno. Solamente estoy diciendo, posiciónate rápidamente la herramienta en X10. Vamos a seguir hablando un poco de las instrucciones G de operaciones. Los bloques con instrucciones G utilizan las letras mayúsculas X, Y, Z, A, B, C, I, J y K para dar la posición donde el eje X es igual al movimiento en el eje X, es lineal. El eje Y, movimiento en el eje Y. Z, movimiento en el eje Z, son movimientos de tipo lineal. Las letras A mayúsculas es para rotación en el eje X, B rotación en el eje Y y C rotación en el eje Z. Se coloca en grados de 0 a 360 grados decimales. Y para los arcos, para hacer arcos, están los vectores unitarios I, vector unitario en X, J, vector unitario en Y y K, vector unitario en Z. Todo esto en mayúsculas. Algunos controles permiten hasta 720 grados, pero lo normal es hasta 360, dependiendo del tipo de máquina. Vamos a hablar ahora del código G01 o G1, que es movimiento controlado o es interpolación lineal con avance controlado. El movimiento G1 o G01 lo controla la letra F, fit, que significa avance, y se da en milímetros sobre minuto en el sistema métrico y en sistema inglés, pulgadas sobre minutos si trabaja en el sistema imperial. F, o fit, es una función modal, teniendo en cuenta que el modal significa que se sigue la función anterior a menos que alguna variable lo cambie. Es decir, en este caso el avance no varía a menos que se especifique un cambio al ingresar una nueva instrucción. Tenemos un ejemplo. G1, G01, Z20, F50. Estoy diciendo a la máquina que me haga una interpolación lineal con avance controlado hasta Z20 con un avance de 50. En este caso será 50 milímetros sobre minuto. Instrucciones G, operaciones. Para determinar el sistema de unidades que se va a utilizar para la programación de las máquinas, se utilizan las siguientes instrucciones. Tengo una tablita, en la columna izquierda tengo la CNC, el sistema de unidades de medidas métrico y el sistema de unidad inglés o imperial. Para la medida de las máquinas de control numérico computarizado, el ejemplo del control FANUC o la fabricación numérica computarizada, utilizamos los códigos G21 cuando voy a programar unidades milimétricas y G20 para las unidades en el sistema imperial o inglés. Para las máquinas FADAL, son otro tipo de máquinas, utilizo el G71 para sistema de unidades métricos y el G70 para el sistema de unidades imperial o inglés. Eso depende mucho de la fabricación de la máquina, si la máquina es de fabricación europea o americana. Instrucciones G o geométricas, operaciones. Para programar el maquinado de una pieza se debe escoger entre dos sistemas de coordenadas para indicar la posición de los puntos objetivos donde tiene que ir a la máquina. Estos sistemas de coordenadas son el absoluto y relativo. El sistema de coordenadas se establece al principio, pero se puede cambiar en cualquier momento al cambiar la instrucción. Por ejemplo, tenemos un ejemplo gráfico de una figura para ser mecanizado a una fresadora CNC o un centro de mecanizado, donde tengo este polígono de 5 lados. ¿Cómo lo voy a mecanizar? Entonces tengo un sistema de coordenadas que son del sistema de coordenadas absoluto. ¿Qué es absoluto? Que con respecto a un cero de pieza. ¿Okay? Y tengo un sistema de coordenadas relativas o incrementales, que son las tomadas desde el punto anterior. Entonces tengo el punto A, cuál es su desplazamiento en Z, el punto B, su desplazamiento,
Entonces se puede decir que en sistema de coordenada absoluta, bueno, tengo el inicio aquí, tengo el punto de destino, y todo viene referido a un cero de pieza. Por ejemplo, en este caso, el punto A está en Z10, el punto B está en 40, el punto C está en 40, el punto D está en 20 y el punto E está en 60. En el sistema de coordenadas relativo incremental se toma la relación con el punto anterior, se va desplazando el cero de pieza en función que se va programando. La posición inicial es X0 y el 0. Entonces tengo que el punto A está en X10 y en Z10. El punto B está en 30 en X y 0 en Z. El punto C está en 0 en X y 40 en Z. El punto E está en menos 20 en X, 10 en Z. Y el punto E está en menos 10 en X y 0 en Z. Fíjense que en este caso el cero de pieza se va desplazando a medida que yo me voy avanzando. Instrucciones G, operaciones. Continuamos. Tenemos, cada programa se hace llevar un nombre. Los nombres de los programas se notan con la letra O con un número. Los paréntesis en los programas son los comentarios y la letra N denota el número de línea o número de bloque. Tenemos un ejemplo, realizar un programa con los comandos aprendidos hasta ahora. Entonces lo primero que tengo que colocar, mi primer nombre, O1. Entonces le coloco N1, G21, G90, la unidad de las coordenadas, N2, G00, X0, Y0, Z0. Le colocan el origen de la pieza. N3, G00, Z5. Es un plano de seguridad, quiere decir que estoy 5 milímetros por encima de la pieza sin hacer contacto. ¿Ok? N4, G00, X20, Y20. Se posiciona en ese punto donde yo voy a comenzar. N6, G01, X70, Y1, F200, un avance de 200. Me posiciono en esta coordenada. Después, N7, Y60. Entonces voy programando en función de cada una de las instrucciones. Vamos con los códigos M, funciones mixtas o misceláneas o funciones auxiliares. Estas son funciones tecnológicas o funciones para dar alguna información a la máquina. M7, prende refrigerante si es refrigerante interno de la máquina. M08, prende refrigerante externo a las herramientas. M9, apaga el refrigerante interno y externo. Estos dos refrigerantes es un líquido que se utiliza para enfriar la herramienta de corte que está mecanizando. Puede ser taladrina, puede ser cualquier elemento. Notas. Todos los programas es modal a menos que se indique lo contrario. 2. Un plano de seguridad bueno es de Z5, 5 milímetros fuera de la pieza, entendiendo como plano de seguridad un plano donde la herramienta no va a tocar o no va a hacer tangencia en el material que se está maquinando, con el propósito de cambiar su posición o hacer cambios en alguna variable. Recomendación: no sacar la herramienta en diagonal. G00 en diagonal no. Siempre hay que sacarla primero en un eje y luego en otro, porque puede estrellar la herramienta. Perfiles rectangulares. Bueno, los perfiles rectangulares son planos de trabajo. Los planos que se utilizan son los perfiles circulares. Para el plano XY se utiliza el G17, para el plano XZ se utiliza el G18 y para el plano YZ se utiliza el G19. Nota: existen máquinas que solo son capaces de procesar códigos de línea, otras son capaces de procesar círculos y línea, y las más nuevas son capaces de procesar el sistema NUR, North Uniform Rotation Spline, que puede trabajar en varios ejes al mismo tiempo. La mayoría de las máquinas solo pueden procesar ciclos en el plano del G17, solamente en el plano XY, como el caso de la fresadora
o los centros mecanizados de 3 y hasta 4 ejes nada más. Bueno chicos, esto ha sido todo por la clase de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima sesión de clase. Hasta luego.